A la luz de las Escrituras, una exposición bíblica presentada por Misión Cristiana Elim en Madrid. Haz de la palabra de Dios una luz que alumbre tu caminar diario. A través de las redes sociales y que están pendientes de esta transmisión, ¿qué les parece si les damos un aplauso, por favor? Aquellos que desde sus casas están siguiendo esta predicación, y le animo a usted también a poder colaborar con nosotros compartiéndola en sus redes sociales. Ageo capítulo 2, del verso 1 en adelante vamos a leer. Dice la palabra del Señor. Bueno, si alguien no sabe dónde está Ageo, es el libro antepenúltimo del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, Malaquías es el último, Zacarías y Ageo, para que les sea más fácil de encontrar. Capítulo 2 de Ageo dice de la siguiente manera: el día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al resto del pueblo: ¿queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como poca cosa? Pues ahora, ánimo Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo Josué, hijo de Josadac, tú eres el sumo sacerdote. Ánimo pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman, porque así dice el Señor Todopoderoso: dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar, la tierra firme. Haré temblar todas las naciones. Sus riquezas llegarán aquí, y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata, mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Puedes tomar tu asiento. El tema de esta mañana es: resurge de tus escombros. Estuve dando una pequeña introducción en la mañana sobre cuál es el contexto en el que Ageo está dando esta profecía. Israel había caído presa por el imperio babilónico. Jerusalén había sido destruida. El templo de Salomón, que era algo maravilloso, una joya arquitectónica en su tiempo, había sido saqueado. El templo de Salomón era tal el lujo que tenía, que todo lo que eran el lugar donde estaba el arca del pacto, el lugar santo y el lugar santísimo, todo el suelo, las columnas, el techo, todo era de oro puro. O sea, era un cuarto revestido de oro. Era algo tan hermoso que reyes de otras naciones viajaban para ver desde afuera, porque no se podía entrar al templo, porque el templo era un lugar restrictivo, pero desde afuera veían esa belleza, esa gloria que tenía ese primer templo. Cuando Nabucodonosor invade Jerusalén, destruye el templo, derriba las murallas de Jerusalén y se lleva todo el oro, derriba, no deja nada, ni piedra sobre piedra queda en el templo. Lo único que queda es un trocito,
un trozo pequeño de una parte de la muralla que tenía el templo. Todos los tesoros sagrados son llevados. E Israel o los que quedan con vida de Jerusalén, son llevados cautivos a Babilonia. Ahí ellos pasarían 70 años. Hasta que 70 años después, el rey Ciro, que era un rey del imperio persa, que fue el imperio que conquistó al imperio babilónico, el rey Ciro, movido por el Señor, permite que Israel regrese nuevamente a Jerusalén y les permite construir su templo. Nosotros no podemos entender el valor que esto tenía para los judíos, porque nosotros como iglesia, ya le expliqué, creemos que el templo del Señor somos nosotros. Pero tal vez, si usted conociera otras religiones, podría entender un poquito el pensamiento del pueblo de Israel. Por ejemplo, los musulmanes, quienes consideran todas las mezquitas, pero hay unas mezquitas especiales, consideran sagradas. Una de ellas es la Meca, por ejemplo, que es la mezquita principal del pueblo musulmán, donde cada año los musulmanes hacen un peregrinaje hasta la Meca para poder orar ahí a Alá. La Meca es el centro religioso de la religión islámica. Y todos los musulmanes cada día tienen que hacer una serie de oraciones en dirección hacia la Meca. Eso era justamente lo que significaba el templo de Israel para un judío. Era para ellos el centro de la adoración. Toda su vida, su concepción nacionalista, todo lo que ellos eran era representado con el templo. Y de repente el templo les es arrebatado, les es destruido, son llevados cautivos y después retornan nuevamente a Jerusalén. En la mañana estuvimos viendo en el capítulo 1 cómo lo que sucede es que al retornar a Jerusalén, los israelitas se olvidan de alguna manera de poder reconstruir el templo. Se centran solamente en sus cosas, en reconstruir sus casas. Entonces Dios le habla a Ageo, ese es el contexto, y le dice: Ageo, no está bien que mi pueblo esté reconstruyendo sus casas y haya olvidado mi casa. Y les dice: no está bien ese orden de prioridades. Lo primero es mi casa, y si mi casa está construida, entonces yo bendeciré la tierra. Y en el capítulo 1, Ageo va a hablar a este pueblo, y el pueblo se va a animar y comenzará a reiniciar la construcción del templo. Recuerde, el templo está bajo escombros. O sea, lo único que hay son escombros del primer templo, que 70 años atrás había sido derribado. Y entonces comienza la nación a querer reconstruir, de la mano de Ageo, de la mano de Zorobabel, de la mano de Josué, de la mano de Malaquías y Zacarías, los otros dos profetas que fueron contemporáneos a Ageo, quienes estaban ahí en Israel. Todos ellos comenzaron un movimiento para que se comenzara a reconstruir el templo del Señor. Y es por eso que estos tres profetas aparecen juntos en la parte final de la Biblia, porque ellos van a profetizar, son profecías post-exilio, o sea, después del exilio. Y todos estos profetas, tanto Zacarías como Malaquías, todos, si usted lee los tres libros, verá que todos están enfocados en la reconstrucción del templo del Señor. O sea, era importante. Pero cuando ellos comienzan el trabajo de la reconstrucción, ellos comienzan animados por estas palabras de Ageo, que están en el capítulo 1, en el que Dios le dice: vayan, traigan madera, reconstruyan mi casa, levántense. Y entonces dice la palabra que el pueblo se levantó y comenzó a reconstruir la casa del Señor. Pero pronto se dio cuenta de la realidad, y es que no era tan fácil como ellos pensaban. Y pronto se frustraron
y se desanimaron, porque ellos, en la medida iban construyendo ese nuevo templo, se empezaron a dar cuenta que ese templo no tenía nada que ver con el templo primero. No tenían las mismas riquezas. Cuando Salomón construyó el primer templo, Israel estaba en su época de riqueza, esplendor como nación. Y en ese momento ellos estaban empobrecidos, ellos estaban desanimados, ellos no tenían recursos. Entonces es como que les tocó comenzar de cero con muy pocas cosas. Y cuando se comienza con muy pocas cosas, lo que sucede es que, claro, se comienzan a hacer comparaciones. Y todavía quedaban en vida personas que habían visto el primer templo. Ya eran muy ancianos, pero todavía habían algunos que habían visto el primer templo. Y entonces esto desanimaba todavía más al pueblo, porque el pueblo comenzó a decir: no sirve lo que estamos haciendo. O sea, lo hemos perdido todo. Y ahí, en ese momento de humillación en el que ellos se encontraban, Dios vuelve a hablarle a Ageo y le vuelve a decir que anime al pueblo. A veces las consecuencias y las pérdidas de nuestros pecados son duras, y perderemos cosas que nunca jamás podremos volver a recuperar debido a nuestras malas acciones y decisiones. Perderemos cosas que serán irreparables, irrecuperables. Y entonces algunos comenzarán a fijarse en lo que tenían, en las cosas que disfrutaban, y comenzarán a ver que lo que hay alrededor de ellos es desolación, destrucción, escombros, ruinas. Porque así es la historia del hombre. Es una historia cíclica en la que a veces hay éxito, pero también hay fracasos. Habrá un día en el que todo eso terminará, y lo que habrá en nuestra vida será alegría y paz. Pero hasta que ese momento llegue, Dios no solamente nos acompaña en los éxitos, sino que también nos acompaña en los fracasos. Y Dios estaba consciente de que el pueblo estaba contemplando todo aquello que habían perdido, desanimados, entristecidos. Y ahora Dios vuelve a hablarle al profeta para que ellos se levanten, para que resurjan de los escombros en los que están, y para que continúen construyendo ese segundo templo. Y hay 5 cosas que nosotros podemos ver en estos textos que hemos leído, que Dios hará para reconstruir la vida emocional de su pueblo. Porque muchas veces lo que sucede es que estamos destrozados emocionalmente. Entonces Dios va a reconstruirnos emocionalmente. Primero trabajará dentro de nosotros para que podamos levantarnos y comenzar la reconstrucción de las cosas que tenemos por delante. Y hay 5 cosas que Dios va a hacer a través de esos textos. La primera de ellas la vemos en el versículo 4, y es que Dios hablará al pueblo en medio de su tragedia, en medio de los escombros en los que están. Dios hablará al pueblo y fortalecerá al pueblo con palabras de afirmación. Porque eso es lo que vemos en el verso 4 que hemos leído, que Dios va a hablarle a Ageo y le dirá: Ageo, dile a mi pueblo, ánimo, ánimo Zorobabel, que era el gobernador de Judá, ánimo Josué, que era el sumo sacerdote, ánimo pueblo mío, yo estoy con ustedes. Pero lo que Dios está haciendo ahí es que está dándole palabras de aliento en medio de su derrota. Porque cuando en la vida hemos fracasado, nuestra mente y nuestro corazón se llenan de pensamientos derrotistas. Nuestra vida se llena de pensamientos de dolor. Y muchas veces nosotros somos nuestros peores críticos. Comenzamos a destruirnos y comenzamos a decir: si yo hubiera hecho las cosas así, si yo no hubiera hecho,
si yo hubiera tomado esta decisión, si yo hubiera hecho las cosas de esta manera, si no hubiera reaccionado de la manera que reaccioné. Y comenzamos a pensar y comenzamos, como yo digo siempre, a rumiar pensamientos. ¿Saben ustedes que como comen las vacas, ¿no? Que las vacas agarran el pasto y lo rumean, lo mastican, lo mandan a uno de sus montones de estómagos que tienen, no sé si son 5 o 6 estómagos que tienen las vacas, y entonces tienen esa habilidad que ellos cuando agarran el pasto, lo llevan a sus estómagos, pero cuando tienen hambre, si no hay pasto, lo que hacen es que el pasto que tienen alojado en los estómagos, lo vuelven a llamar. Y por eso es que la vaca siempre está masticando. Usted se ha fijado que las vacas siempre están masticando. ¿Por qué razón es? Porque ellas están trayendo ese pasto que llevan alojado en sus estómagos y lo mandan a la boca y están ahí masticándolo. Y así es como muchos hacen en la vida. Y es que rumean pensamientos de derrota. Están ahí en su mente pensando: ¿por qué hice esto? ¿Por qué no hice esto? Si hubiera dicho aquello, si hubiera reaccionado de aquella manera. Y entonces se va el pensamiento, pero al rato lo vuelven a traer otra vez. Ahí anda su cabeza rumeando pensamientos de derrota, de destrucción, de por qué tomé esta decisión, por qué le dije que sí a este hombre, por qué hice aquello, por qué lo otro. Y comenzamos a generar en nosotros un ambiente de derrota, de dolor. Y a pesar de que lo que ellos estaban recibiendo era el pago de sus actos, o sea, Dios nunca niega que los escombros que estaban ahí era producto de las malas decisiones que ellos están tomando. Dios no le echa en cara nada al pueblo, sino que comienza a alentarles. Esa es una de las cosas maravillosas que uno ve en Dios. Y es que Dios no es alguien que anda echando en cara las cosas. Las personas sí, les encanta andar echando en cara las cosas, sobre todo cuando nos equivocamos, ¿no? Y siempre están apuntando, trayendo, diciendo las cosas. Sobre todo pues entre los esposos es así, ¿no? O entre los hermanos de sangre están ahí echándose siempre en cara las cosas. Pero a pesar de todo esto, la palabra que Dios viene no es una palabra de fracaso, sino que la palabra que Dios trae en medio de nuestros escombros es una palabra de ánimo. Dios desea que reconozcamos nuestro fracaso. Dios desea que nos alejemos de nuestro pecado, pero Dios no quiere que te quedes en un pozo de conmiseración, de lástima, lamentándote por lo que hiciste, por lo que no hiciste, por los errores que cometiste, sino que Dios quiere que te levantes, que te animes, que salgas adelante, que mires con esperanza el futuro. Dios no quiere que estés ahí apuñalándote personalmente. ¿Por qué cometí este error? ¿Por qué hice esto? Sino que Dios quiere que te levantes. ¿Se acuerdan ustedes en el Evangelio de Juan capítulo 8, en el versículo 10, cuando llevan a aquella mujer que fue encontrada en adulterio y le dicen al Señor: Señor, esta mujer ha sido encontrada en adulterio, la ley nos manda apedrearla. ¿Y qué dice el Señor? Bueno, apedréenla. Si es lo que la ley dice, pues dale, tiren la piedra con todo. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice la palabra que ellos comienzan, por lo menos esos tenían conciencia, otros no tienen conciencia, ¿no? Y entonces comenzaron a redarguirse su conciencia. Y dice la Biblia que desde el más viejo hasta el más joven, porque entre más viejos somos, más pecadores somos, más errores cometemos. Y entonces desde el más viejo hasta el más joven dice que comenzaron a tirar la piedra y se comenzaron a ir. Mientras tanto Jesús estaba ahí, dice la palabra, escribiendo en tierra. Y cuando de repente él mira a su alrededor, todos se habían ido y la mujer estaba ahí sola. Y él que sí podía haber tirado la piedra, porque él no tenía pecado, él todo derecho podía haber agarrado esa piedra y haber dicho: pecadora, sinvergüenza, así te quería encontrar, así te quería ver. Dice la Biblia que él, enderezándose, le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te condenan? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella le respondió y le dijo: ninguno, Señor. Y mire lo que el Señor le dijo. Le dijo: pero yo sí te voy a condenar, pécora malvada, sinvergüenza, adúltera. Eso le dijo el Señor. ¿Y qué le dijo el Señor?
el Señor le dijo: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Eso es lo que el Señor está haciendo aquí. Israel está masticando el fracaso de sus decisiones. La gloria de ese primer templo ha sido destruida. Pero Él no viene con palabras de condenación, sino que Él viene con palabras de afirmación. Y comienza a alentar a este pueblo. Y comienza a decirle: ánimo, pueblo mío, ánimo. Levántate, levántate. Y eso nos lleva al segundo punto. Porque después de darles ánimo, el Señor les pide que tomen acción. Porque Él le dice: yo estoy con ustedes. En el versículo 4, el Señor le dice: manos a la obra, que yo estoy con ustedes. Mire lo que le dice: manos a la obra, yo estoy con ustedes. Tal vez el fracaso, tus errores, te alejaron de personas que un día dijeron que siempre iban a estar contigo. Es entendible, los seres humanos somos así, pero hay alguien que siempre va a permanecer contigo a pesar de tus errores, y es el Señor. Y el Señor te dice: ánimo, yo estoy a tu lado. Hay un tiempo para llorar. Hay un tiempo para lamentarse. Hay un tiempo para decir: lo que hice está mal. Me duele lo que ha ocurrido. Me duele esta situación, esta prueba que me ha venido. Hay un tiempo para lamentarse. Pero hay un tiempo también para accionar, para levantarse, para comenzar a trabajar, para que las cosas cambien. Levántate, le dijo el Señor a Elías cuando se encontraba ahí, que se quería morir, y estaba diciéndole al Señor: mátame, Señor, porque no soy mejor que mis padres, he fracasado en el ministerio. Señor, llévame, quítame la vida. Así nos hemos encontrado algunos de nosotros en un punto, ¿no?, de la vida, diciendo: ay, Señor, llévame contigo, mátame, ya no aguanto más, Señor. Ay, Padre, que me dé un paro cardíaco o lo que sea, yo quisiera quitarme la vida. Pero el Señor te dice: ya deja de llorar, quítate eso de una vez. Ya pasó el tiempo del quebranto y ahora levántate, porque largo camino tienes por delante. Y eso es lo que el Señor nos dice esta tarde a nosotros, y es: levántate, ya pasó el tiempo de lamentarte, ya pasó el tiempo de llorar. Las cosas ya no van a cambiar, lo que se perdió, ni modo, no se puede recuperar. Pero levántate, porque yo continúo a tu lado, yo estoy contigo, todavía mi presencia te acompaña. Y eso es el tercer punto. Y es que el Señor le recuerda a Israel: es verdad, han perdido el templo, han perdido bendiciones, pero todavía me tienen a mí. Porque así dice en el versículo 5, que el Señor le dice a Israel: mi espíritu permanece en medio de ustedes. Fíjense lo que le está diciendo: mi presencia fiel, mi presencia leal permanece todavía en medio de ustedes. Dice la palabra, ¿no? Aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo yo te recogeré. Cuando todo falte en tu vida, cuando pierdas todo, siempre quedará Cristo, siempre quedará el Señor. Él siempre estará contigo, y Él puede satisfacer y llenar cada una de las cosas que por nuestros errores hemos perdido. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, el Señor Jesús le dice a Israel, o a sus discípulos, le dice: yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, que los acompañará si se portan bien. Así es el texto. Que los acompañará. ¿Cuánto dice? Siempre. Hay cosas que se perderán, pero siempre podrás correr a la presencia del Señor. Hay cosas que no volverán, pero siempre Dios seguirá en su trono. Su misericordia seguirá siempre. ¿Sabe por qué estamos usted y yo hoy aquí? Simplemente porque la misericordia de Dios todavía continúa con nosotros. Porque Él no ha dejado de acompañarnos. Él sigue a nuestro lado. Y me encanta la palabra, porque en el griego la palabra que Juan utiliza es Paracletos. Paracletos es una traducción
de consolador. Pero este consuelo que el Paracletos da es un consuelo específico. O sea, en nuestro español no hay una palabra para definir este tipo de consuelo. Y alguna vez lo he explicado, qué significa Paracletos. Y he puesto este ejemplo. Es como, hay dos tipos de consuelo. Aquel consuelo que, por ejemplo, cuando se le muere un familiar a usted, o usted se enferma de una enfermedad grave, hay personas que llegan al hospital y le dicen: ¿cómo estás, fulanito? ¿Cómo te ha ido? Te he traído estas manzanitas, te he traído estos juguitos, estos zumitos, vamos, oremos juntos. Y oran, y entonces cuando ya ha pasado una hora dicen: vaya, pues cuídate, Dios te bendiga, y se van. Ese es un tipo de consuelo. Pero hay otro consuelo, y es el de esas personas que cuando usted se enferma o cuando alguien fallece, se quedan con usted. De esas personas que, si alguien enviuda, por ejemplo, dicen: me voy a ir a vivir contigo para que no estés sola, para que no estés solo. Muchos en el funeral le abrazan y le dicen: una gran pérdida, pero se van a sus casas. Pero hay otros que dicen: yo me voy a quedar contigo como un compañero leal, contigo en tu dolor. Eso significa Paracletos. Eso significa, ese es el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se quedó con nosotros. Se quedó con nosotros. No vino a darnos un tipo de consuelo. No fue que cuando estamos mal Él vino, su presencia trajo unas energías ahí, una sensación y se fue. Sino que Él se quedó con nosotros. Donde tú vas, ahí va la presencia del Señor. Donde tú estás, ahí está la presencia del Señor. En tus momentos de victoria, el Señor está contigo. Y en los momentos de derrota, también Él está contigo. Por eso el apóstol Pablo, hablando de nuestra vida, dice: no contristéis al Espíritu Santo que está en vosotros. Pero aún en nuestros momentos de pecado, el Espíritu Santo no se aleja, está con nosotros, entristecido, pero está. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a Israel: Israel, mi espíritu permanece en medio de ustedes. Todavía yo no me he ido. Y además le dice: todavía yo estoy dispuesto a cumplir mis promesas. Porque eso es lo que vemos en el próximo punto, en el versículo 5, que el Señor le recuerda que aunque ellos no fueron fieles, Dios sí es fiel a sus promesas. Por eso le dice: conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Años habían pasado, miles de años habían pasado ya. Israel había conquistado Canaán, había pasado el tiempo de los jueces, después el tiempo de los reyes, de Saúl, de David, de Salomón, de los dos reinos, de los reyes, los 70 años de la deportación. O sea, habían pasado años, muchos años ya desde la salida de Egipto, pero Dios todavía continuaba recordando las promesas que Él le había dado a su pueblo. Dios no olvida jamás las promesas que te ha hecho. Las promesas que están en la palabra para ti y para mí nunca se han ido de la mente del Señor. Hay una historia que me gusta mucho de dos rabinos. Cuando Israel había caído en ruinas, se iban aproximando a Jerusalén, y los dos vieron a Jerusalén bajo los escombros, y vieron que de los escombros de Jerusalén salió una zorra y comenzó a caminar por el pedazo de muralla que quedaba. Y cuando esto sucedió, uno de los rabinos, llamado Josué, se puso a llorar, y el otro al mismo momento se puso a reír. Y Josué le pregunta al otro rabino, que se llamaba Eleazar, y le dice: Eleazar, ¿por qué te ríes?, preguntó el que lloraba. Y Eleazar
que era el que estaba riendo, le pregunta a Josué: ¿por qué lloras? Lloro, dijo Josué, porque veo el cumplimiento de lo que dice el libro de Lamentaciones, que el monte de Sión sería desolado y las zorras correrían sobre él. Esto es un pasaje que está en el libro de Lamentaciones, que Dios dice: Sión será desolada y las zorras caminarán y correrán por en medio del pueblo, subirán a las murallas. O sea, hablando de que las murallas estarían reducidas a nada. Y le dice Eleazar: por la misma causa yo me estoy riendo, pues con mis propios ojos veo que Dios ha cumplido sus amenazas al pie de la letra. Pero también aumenta mi seguridad que si Dios cumple sus amenazas, también cumplirá sus promesas, porque siempre está dispuesto a manifestar su misericordia antes que su severidad. Dios cumple las amenazas, pero también cumple las promesas. Porque Él es un Dios grande en misericordia. Y Dios le habla a la nación en el versículo 9 y le da esperanza del mañana. Porque eso es lo que dice en el versículo 9. Lea conmigo en la parte final. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera. Dios está dándole esperanza del mañana, esperanza del futuro. El esplendor de lo que viene será mayor de lo que se perdió. Mire, la belleza del primer tiempo era incuestionable. Pero aunque Dios, o aunque Israel nunca pudo recuperar la belleza del primer templo, algo sucedió en el segundo templo que el primer templo no tuvo. Y usted ya se imagina qué es, ¿verdad? No sé si se imagina lo que es. Israel reconstruyó el templo y no fue tan bonito, ni fue de oro el suelo, ni el techo, ni las columnas. No fue tan lujoso como el primero. Pero en ese segundo templo, 300 años después, entraría como un bebé de 8 días de nacido, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí en ese templo Jesús sanaría, Jesús restauraría vidas, Jesús cambiaría corazones, Jesús confrontaría el pecado. Ahí en ese templo, que no fue tan lujoso como el primero, en ese templo Dios manifestaría su paz. Y por eso es que el Señor dice: el esplendor del templo que vendrá será mayor que el primero. Ellos no entendían lo que estaba pasando ahí. Tal vez ellos pensaban: bueno, tal vez seremos más ricos que antes, tal vez será más grande que antes. Y no fue así, fue más pequeño que el de antes. Dirán: bueno, tal vez utilizaremos materiales más lujosos que antes. Y no, fueron materiales más sencillos que el de antes. Pero ahí, ni con todo el oro que el mundo tenía, podía comparar la presencia del Señor Jesús en ese lugar. Puede que no recuperes lo que has perdido. Puede que nunca vuelvas a tener la vida que tenías antes. Pero si te levantas, si te agarras de la mano del Señor, lo que Dios te trae es algo mucho mejor que lo que perdiste. Si lo crees, si te levantas, si caminas de su mano. Eso es lo que el Señor le dice en Isaías capítulo 43, versículo 19, cuando el Señor le habla al pueblo y le dice: voy a hacer algo nuevo. Israel lo había perdido todo. Y el Señor le habla al pueblo y le dice: voy a hacer algo nuevo. No se dan cuenta, ya está sucediendo. Estoy abriendo caminos en el desierto y ríos en lugares desolados. Yo no sé cómo ha sido tu confinamiento esos días atrás.
Tal vez te has alejado del Señor. Has tomado decisiones que no tenías que tomar. Has cometido errores. Y ahora estás en una etapa de tu vida donde lo que sucedió te ha marcado tanto que dices: mi vida no va a cambiar después de esto que pasó. Puedes seguir llorando por lo que se perdió, y puedes seguirte lamentando y seguir rumiando y seguir diciendo no, y seguir querer forzando que las cosas sean como fueran antes. Y lamentándote. O puedes aprender de lo que sucedió, levantarte y convertirte en una versión más fuerte y más sabia de ti mismo. Puedes decidir tomar la mano del Señor y comenzar piedra a piedra, trozo a trozo, a reconstruir tu vida. Tal vez no será como antes, ya te lo dije, pero si Dios está contigo, lo que te aseguro es que será mucho mejor que antes. Tal vez hay cosas que no volverán, que no podrás recuperar. Hay heridas que ahí se quedarán. Decisiones que tomaste que te marcarán de por vida. Pero levántate. Es tiempo que te levantes y que digas: ya no voy a vivir atado a este suceso, de lo que pasó hace 15 años, hace 20 años, de ese error que cometí hace 40 años. Algunos así están. Es que ¿por qué hice esto? ¿Por qué no? ¿Por qué no hicimos? ¿Y por qué hicimos? Si es que eso. Lo importante es qué hacemos ahora. ¿Qué hacemos ahora? Hoy que tienes vida, le decía a los hermanos de la mañana, le decía: todavía estamos en crisis. Todavía no hay una vacuna. Y Dios le tiene aquí, le ha dado la vida. Si no nos hemos muerto, no es porque usted se cuidó bien y porque se lavaba en lejía todos los días y se echaba. Si usted está aquí es porque Dios le guardó. No es porque usted es el gran fuerte o la gran mujer fuerte que tiene ahí las super defensas, inmunizado contra el COVID-19. No, Dios le guardó. Nos guardó a todos. Si han muerto doctores jóvenes, enfermeras jóvenes, bomberos, policías, gente joven, fuerte. Y algunos de nosotros que 3 minutos corren y ya se están muriendo, ya están pensando que se les sale el corazón, y ahí están. Aquí estamos, más gordos. Aquí estamos con vida. Y Dios le permite tener vida para que usted siga ahí fracasando, pensando: ay, lo que yo tenía, ay, lo que yo vivía, ay. Algunos atados ahí a los que son extranjeros a su país. Si es que yo ya tenía un buen trabajo, yo allá tenía, yo no sé qué hago aquí, si es que esto, y comienzan ahí a pensar, a amargarse la vida. Dios no te ha dado vida para que sigas amargado y amargada. A lo mejor de aquí a diciembre ya no tienes vida, porque hasta que esto no pare, todos estamos amenazados de muerte. Pero aquí te tiene Dios con vida y te está hablando y te está diciendo: te doy la vida para que te levantes. Te permito que tengas vida para que te levantes, para que no sigas en esos escombros, mordiendo el polvo de tus brazos, sino que te doy la vida para que mires el mañana con esperanza, para que aprendas de lo que pasó. Mi presencia está contigo. Aunque todos te dejen, yo seguiré a tu lado. No por quién eres tú, sino por quién soy yo, por amor a mi nombre. Puedes correr siempre a mi presencia
Y dice el Señor: no te aseguro que lo que te dé mañana sea lo mismo que lo que tuviste antes, pero sí te aseguro que si te lo doy yo, siempre será mejor. Y que la gloria de la casa postrera será mayor que la gloria de la casa primera. ¿Cuántos creen esta palabra esta tarde? Póngase de pie, entonces vamos a buscar al Señor. Cierre sus ojos ahí donde está. Y hoy quiero orar de manera especial por aquellos quienes se han sentido identificados con esta palabra, por aquellos que se han visto afectados por cosas que otros hicieron, por decisiones que tomaron, y ahora han visto que lo han perdido todo. Lo único que ven a su lado son escombros. Su vida se ha derrumbado y han pensado: nunca. Si deseas conocer más de Misión Cristiana Elim en Madrid, puedes visitarnos en nuestras reuniones semanales, viernes a las 7 de la tarde y domingo a las 11:30 de la mañana. Estamos en calle Iliada número 13, cerca del Estadio Wanda Metropolitano, a 500 metros de la parada Las Musas de la línea 7 del metro. También puedes contactarnos escribiendo al correo electrónico elimespana@gmail.com. Síguenos en redes sociales y YouTube como Elim España.